como cada uno de los cónyuges tiene la misma administración de sus bienes, él puede adquirir activos, pero también puede adquirir pasivos. El 1796 nos dicen qué pasivos en principio ingresarían también a la sociedad conyugal, pero previo a eso debemos decir, o patrimonial de hecho, pero previo a eso debemos decir que nosotros tenemos en principio en nuestras cuentas, ya vimos que nosotros primero hacemos un inventario de avalúo de bienes, en segundo lugar hacemos una calificación de bienes. En esa calificación de los bienes, nosotros debemos distinguir dos tipos de pasivos, así como ya hemos hecho la distinción de los activos. Unos pasivos son los pasivos externos, es decir, los pasivos que se deben a terceros, al banco, por ejemplo, a una cooperativa de ahorro y crédito, que uno de los cónyuges adquirió un crédito por libranza o que estableció un contrato de mutuo que garantizó por una letra de cambio. O sea, esos pasivos frente a terceros y unos pasivos internos. Esos pasivos internos son los que se generan entre los cónyuges. Eh, no solo entre los cónyuges, perdón, sino también esos que se generan en virtud de las recompensas, es decir, que se recompense lo que se invirtió con dinero propio en bienes sociales, lo que yo les decía, los bienes muebles que nos establece la norma, o en general, porque la norma nos dice, está obligada la sociedad a restituir su valor a la fecha del aporte. Entonces, esa obligación legal nos da para que nosotros al momento de la calificación de bienes establezcamos si es un pasivo interno que se debe pagar a favor de un socio. El 1796 nos da unas reglas para determinar cuáles son los pasivos que se adquieren durante la vigencia de la sociedad. El numeral primero nos dice que todas las pensiones o intereses que se corran en contra de la sociedad o en contra de cualquiera de los socios. Entonces, las tarjetas de crédito, por ejemplo, que cada uno de los socios adquiere durante la vigencia de la sociedad, ingresaría ese valor o ese crédito que se tenga, ese saldo pendiente al momento de la disolución. La foto se mira es al momento de la disolución. Si hace 50 años o hace 10 años, nosotros todavía tenemos un matrimonio largo, la persona adquirió un crédito y yo no estaba de acuerdo para comprarse un reloj muy fino. Yo no puedo venir ahora, cuando ya se ha pagado ese pasivo, al final, en la disolución, volver hacia atrás la historia y volver a hacer ese cobro, porque es que la foto se mira al momento de la disolución. No se hace un rastreo de todos los pasivos que el señor o la señora devengaron durante el matrimonio. Ahora, esto en virtud del numeral primero del artículo 1796. ¿Qué otras cosas se ingresarían en virtud de ese artículo? Las hipotecas, los préstamos que yo realizo, por ejemplo, para la adquisición de bienes muebles garantizados con una prenda para los vehículos, los créditos que yo realizo en las cooperativas a las que estoy afiliada en virtud de mi trabajo. Yo creo que lo más peligroso a tener en cuenta allí es las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque a veces uno de los cónyuges o compañeros permanentes o ambos adquieren unos cupos de tarjeta de crédito y amplían sus cupos de las tarjetas de crédito y terminan teniendo pasivos muy altos por los gastos derivados de sus tarjetas de crédito. Entonces, yo siempre sugiero allí que exista un acuerdo entre los cónyuges o compañeros permanentes para entre ellos autorregularse en los pasivos que puedan adquirir por tarjetas de crédito, porque si no al final va a existir una sorpresa al momento de la disolución en uno de los cónyuges y ocurre con mucha frecuencia, que cuando usted disuelve y se presentan las cuentas, uno de los cónyuges presenta pasivos muy altos por los saldos de las tarjetas de crédito, porque casi todo lo adquiere por allí y es una persona, por ejemplo, que es compradora compulsiva y termina teniendo tarjetas por cupos muy altos que afectan la disolución de la sociedad conyugal o patrimonial de hecho. Es importante tener en cuenta que nos dice la misma norma en el numeral segundo que todas las deudas o obligaciones contraídas por cualquiera de los cónyuges también aplica para los compañeros permanentes
que no son personales. Entonces ahí hay una distinción muy grande que hay que hacer. ¿Qué se considera una deuda personal? No se considera una deuda personal la que yo utilizo para mi propio sostenimiento, sino aquella deuda que no beneficia en principio ni a la familia ni tiene que ver con mi propio sostenimiento. Por ejemplo, lo que les decía siempre, yo adquirí un carro, yo adquirí un reloj, yo adquirí un anillo, yo adquirí una joya o compré una casa y la puse a nombre de mi amante o solo funcionó para ponerla a nombre de uno de los padres y esa deuda que es estrictamente personal, que nada benefició a la familia, que no tiene que ver con mi propio sostenimiento, pues generaría un empobrecimiento de la sociedad si yo la incluiría. Entonces pensemos que yo tengo también a mi sobrino favorito y yo a mi sobrino favorito le quiero regalar una moto. Si no tiene el consentimiento de mi pareja, que generalmente no lo tiene, sino que yo lo hago por la libre administración de los bienes y todavía estoy pagando esa deuda, en principio esa deuda no ingresaría a la sociedad. Si yo adquirí un crédito para comprar tiquetes aéreos, para irme de vacaciones a Cancún con mi amante, pues ese crédito que yo estoy pagando para irme de vacaciones a Cancún con mi amante, pues es una deuda estrictamente personal que no se incluiría en el mantenimiento de la sociedad, digamos, en el mantenimiento de la sociedad y por lo tanto, ni en el mantenimiento personal, por lo tanto yo la puedo excluir cuando estoy haciendo la calificación de bienes y puedo solicitarle al juez que la excluya porque es una deuda que solo benefició a uno de los socios para temas o aspectos que nada tienen que ver con la administración ordinaria de la sociedad conyugal. Ahora, no se confundan con esto porque a veces dirán, ¿qué es una deuda personal o qué es un gasto personal? Pues yo necesito alimentos para mi cómoda subsistencia, para incluso son los alimentos necesarios que por ley cada uno de nosotros se debe suministrar. Si yo con la tarjeta de crédito voy y me compro un par de zapatos, o yo con la tarjeta de crédito pago mi almuerzo todos los días cuando salgo del trabajo, pues esa es una deuda que obviamente sí tiene que ver con mi propia subsistencia, que tiene que ver con mi sustento diario, es una deuda de la tarjeta de crédito que sí se debe reflejar en la calificación de bienes, no hay que confundirse. ¿Qué es lo que hay que mirar en ese sentido? Que sea una deuda estrictamente personal, que nada tenga que ver con el sostenimiento ordinario del socio, ni con el sostenimiento ordinario de la familia. Y hay que hacer una precisión porque podría confundirse lo que dice el numeral segundo con lo que después nos dice el numeral quinto. ¿Por qué? Porque en el numeral segundo nos dice que como los que no fueran estrictamente personales de aquel o de esta, como lo serían las que se contraen por el establecimiento de hijos de un matrimonio anterior. Entonces, miren aquí, muy importante porque ya nos están hablando de las familias ensambladas o de que uno de los cónyuges o compañeros permanentes tiene hijos de relaciones anteriores. Pero aquí la norma nos dice, como las que serían por el sostenimiento de los hijos de un matrimonio anterior, nos están diciendo que es personal. Pero, miren aquí más abajo, numeral quinto, del mantenimiento de los cónyuges del mantenimiento y educación, establecimiento de los descendientes comunes o de toda carga de familia. Entonces no se confundan, porque se mira como una carga de familia todos esos alimentos que se deben a los hijos de matrimonios anteriores o de uniones maritales de hecho anteriores. Entonces es muy importante tener en cuenta que el sostenimiento de los hijos que no son de la pareja de la cual estamos haciendo la distribución de las de los gananciales en la sociedad conyugal o sociedad patrimonial de hecho, ese sostenimiento no se debe imputar como una carga personal, no se debe obligar al socio a devolver ese dinero a la sociedad porque se entiende que es una carga de familia, o sea que el sostenimiento de los hijos que yo tengo, no solo dentro de la sociedad, sino por fuera de ella, es decir, hijos que
ya procreé con antelación a la vigencia de la sociedad de bienes, bien sea conyugal o patrimonial, es una carga de familia, por lo tanto no me tienen que obligar. Por ejemplo, imaginémonos que yo estoy casada con usted, con Jonathan, y resulta que Jonathan tiene un hijo de un matrimonio anterior. Yo no podría decirle a Jonathan, no, usted verá cómo hace, pero usted no le puede dar alimentos a su hijo porque es que toda la plata que usted se gana es para el sostenimiento de nosotros, porque estamos casados y de los hijos que nosotros tengamos. Yo no podría decirle, ah, no, usted no le puede dar un dulce a su hijo. ¿Por qué? Porque es una carga de familia que se debe soportar. Ahora, cosa diferente, pero eso tiene una consecuencia totalmente aparte. Imaginémonos el mismo ejemplo. Yo estoy casada con Jonathan, pero estando casada con él es infiel y él procrea un niño durante la vigencia del matrimonio o la unión marital, de hecho, y tiene la obligación, sí, de suministrarle alimentos, claro, es su hijo y como padre tiene ese deber. En este caso, la consecuencia jurídica no es que no pueda pagar alimentos. La consecuencia jurídica es que si está comprobado que tiene un hijo por fuera de nuestra relación matrimonial o marital, en el caso del matrimonio específicamente es una causal de divorcio. Las relaciones sexuales extramatrimoniales comprobadas de uno de los cónyuges, dice la norma. Entonces, con el registro civil de nacimiento del hijo que él procrea dentro de nuestro matrimonio, claramente yo podría solicitar una causal de divorcio y podría él pedir, demandarlo para que él me dé alimentos como sanción. Esto no aplica para la unión marital de hecho, porque recuerden que en la unión marital de hecho no existen causales, ni tampoco estamos hablando allí de alimentos como sanción por incumplimiento de los deberes matrimoniales. Entonces es importante tener en cuenta que yo no le puedo limitar la obligación alimentaria que Jonathan tiene con sus hijos antes o durante el vínculo, pero porque es una carga de familia. Eventualmente yo qué podría decir que la carga es excesiva y nos dice la norma que se podrá acudir ante el juez para moderar este gasto. ¿Y eso qué implica? Que yo podría decir, no, pues que una cuota de 5 millones es excesiva. Yo lo que estoy viendo es que por ahí él está defraudando a la sociedad. Pero el tema también es probatorio, porque si Jonathan logra probar que el colegio de los hijos tiene un alto valor, hijos anteriores, que los alimentos se establecen así y que realmente lo que él suministra por cuota de alimentos es lo que necesita y hace parte del sostenimiento ordinario de esos hijos, el juez no va a intervenir ni va a moderar la cuota alimentaria. Si Jonathan tiene la capacidad para suministrarle esos alimentos a sus hijos, pues esos alimentos tienen necesariamente que ser respetados por un juez de familia. Así yo me muera de la cochina envidia y me dé mucha rabia que mi pareja le suministre alimentos altos a sus hijos. Entonces, lo que yo diría como abogada es, si a usted no le gusta, está casada con alguien que tiene hijos o convive en unión marital, de hecho, con alguien que tiene hijos y no le gusta que le suministre alimentos, pues ¿para qué se casó? ¿O para qué inició una unión marital, de hecho, con una persona que ya tenía hijos? Si el sostenimiento de los hijos es una carga de familia que debe respetarse y yo en nada puedo interferir para que se suministren esos alimentos. Ahora, ¿se podría solicitar que se modere ante el juez? Sí, y podría entrar a modificar el juez. Sí, pero si el juez encuentra que son conforme a derecho y que se dan de acuerdo como lo establece la ley, no hay nada que hacer porque el juez también respeta la protección integral a los niños, niñas y adolescentes. Y ahí no tiene nada que ver la situación emocional de la nueva pareja que no esté de acuerdo con ese sostenimiento ordinario. Esto es muy importante porque normalmente en familia este tipo de cosas suelen discutirse en el momento de la disolución. No es que usted a su hijo le pagaba un colegio más caro que al mío, no es que usted a su hijo le daba regalos más costosos o le permitió irse, por ejemplo, de intercambio. Entonces normalmente lo que dicen las parejas es que el hijo tiene un padre y una madre.
cualquiera de ellos contribuye. Si mi expareja quiere que el hijo se vaya a un intercambio a Italia, se puede ir al intercambio a Italia y yo contribuyo con la proporción que puedo y no puedo sacrificarlo. Si nosotros dos no queremos que nuestro hijo viaje, pues es una decisión nuestra también y uno no podría entrar a interferir cómo se da la educación y la crianza de los hijos, por mucho que me guste o no. ¿Qué le diría yo a esas personas que no les gusta la administración? Pues entonces no se hubiera casado o no hubiera iniciado una unión marital de hecho con una persona que tiene una historia familiar y que en esa historia familiar tiene hijos. Entonces, por favor, tengamos muy en cuenta y no nos confundamos con esas deudas y obligaciones que tienen que ver con el sostenimiento de los hijos anteriores al matrimonio o unión marital de hecho o que se procrean durante el matrimonio o la unión marital de hecho con terceras personas. La única consecuencia en ese caso, desde el punto de vista del matrimonio, es que si hay un hijo que se procrea durante la vigencia del matrimonio, es plena prueba ese registro civil de nacimiento para alegar un divorcio por causal primera, es decir, relaciones sexuales extramatrimoniales y en consecuencia solicitar los alimentos como sanción. La sociedad en principio nos dice que está obligada durante la vigencia de la sociedad al pago de las deudas personales de cada uno de los cónyuges en el numeral tercero, quedando el deudor obligado a compensar a la sociedad lo que se invierta en ello. Pero esas deudas personales, recuerden que son cosas que no tienen que ver ni con el sostenimiento ordinario de cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes, ni con el sostenimiento de la familia, o sea, la familia que nosotros conformamos. Ahora, nos dice la norma también, la sociedad está obligada a numerar cuarto de todas las cargas y reparaciones usufructuarias de bienes sociales de cada cónyuge. Yo tengo este inmueble necesita una remodelación, esas remodelaciones las debe asumir la sociedad. Ahora, en cambio, el otro ejemplo, la otra orilla de lo que no sería una deuda social, es que esta es mi casa, es un bien que adquirí por herencia y yo remodelo este bien que adquirí por herencia durante la vigencia de la sociedad. Si solo me beneficia a mí, no sería una deuda de la sociedad. Y si no es una deuda de la sociedad, yo podría solicitar su exclusión. O por ejemplo, yo recibí por herencia la finca Nanapoima. O como diría por ahí un youtuber, en Mesa de Yeguas. Y adquirí mi finca. Y como adquirí mi finca, yo le quiero construir a mi finca una piscina. Y adquiero un crédito para construir a la finca que adquirí por herencia una piscina. Y estoy pagando ese crédito durante la vigencia de la sociedad. Esa deuda se debe excluir. Y además de eso, lo que yo pagué de esa deuda durante la vigencia de la sociedad, se lo tengo que recompensar a la sociedad, porque es que la sociedad se empobrece sin justa causa si yo utilizo dinero social para una inversión en un bien propio. Entonces es muy importante tener en cuenta esa distinción de cuáles son las cargas o las reparaciones que yo hago durante la vigencia de la sociedad. Si son cargas o reparaciones que yo realizo de bienes sociales, es una deuda social. Pero si son cargas o reparaciones que yo realizo de bienes propios, es una deuda propia. Y si adicional a eso, de esa deuda propia ya se establecieron mayores valores y se pagaron esos mayores valores durante la vigencia de la sociedad de esa deuda propia, el cónyuge que recibe o que se benefició de esos pagos debe restituir a la sociedad esos valores. Es muy importante tener en cuenta que es un mandato legal y que lo que establece la norma es que yo lo miro, esa historia se ve al final. Ahora, esto no tiene que ver con las cargas ordinarias. Si la sociedad, por ejemplo, nos dice la norma, se aprovecha de los frutos de la sociedad, de los frutos que producen los bienes propios, perdón,
y esos bienes propios pues necesitan un mantenimiento ordinario, pues obvio que hay que darle mantenimiento ordinario con los frutos que ella produce. Y por ejemplo, si esos bienes deben pagar unos impuestos y yo me estoy beneficiando de esos frutos, pues obvio que también hay que utilizar de esos frutos que ellos produzcan para el pago de esos impuestos. O sea, tampoco es que tajantemente todo lo que se invierte en un bien propio le, eh, es una carga que solo le corresponde a uno de los socios. No, porque si yo tengo unos frutos que percibo, porque por ejemplo, arriendo el apartamento que es un bien propio, y ese dinero le ingresa a la sociedad, pues la sociedad también por la administración ordinaria y por el aprovechamiento ordinario que se tiene de esos bienes, debe asumir su cuidado, debe realizar las reparaciones necesarias del inmueble, debe pagar los impuestos que por ley se deben del inmueble, porque es que yo me estoy aprovechando de los frutos del inmueble. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que la reparación y que las mejoras que yo realizo incrementen su valor, o sea, no sean reparaciones o mejoras ordinarias necesarias para mantener el bien en estado adecuado de uso, sino que sean mejoras voluptuarias que aumentan su valor, que acrecen su valor y que finalmente, al final de la historia, solo sirvan para el aprovechamiento de uno de los cónyuges, porque yo hago esa mejora voluptuaria que en este caso sería la piscina, pero esa piscina a mí nada me beneficiaría al final, porque quien es dueño de lo principal se hace dueño de lo accesorio. Si lo principal es una finca adquirida a título gratuito, ese sería lo principal. Lo que yo construya en esa finca, se accede a ella, la piscina sería accesoria al lote de terreno donde está ubicada mi finca. Accesorio a ello, yo tengo que tener en cuenta que solo van a beneficiar al socio dueño de esa finca, por lo tanto, en ese caso, esa mejora voluptuaria sí debe ser una carga ordinaria solo del socio propietario. Y como es solo del socio propietario, el socio propietario debería restituirle a la sociedad, en este caso, el valor de esa mejora voluptuaria o de esa inversión que realizó sobre ese bien. Entonces es importante tener en cuenta que eh, en la sociedad yo debo hacer una distinción y verificar en la calificación de bienes claramente cuáles son las deudas personales, pero personales que no tienen que ver con el mantenimiento ordinario ni la administración ordinaria de la sociedad, y cuáles son las deudas sociales que se generaron para bienes sociales, que se generaron para la administración ordinaria de la sociedad y que por lo tanto deben asumirse por ambos cónyuges. Es importante tener eso en cuenta porque eso nos permitirá en los inventarios y avalúos excluir esos pasivos en el caso de que esos pasivos no deban ser asumidos por la sociedad conyugal. Entonces, allí habría que hacer una historia y una verificación de para qué se adquiere esa deuda, de por qué se adquirió, de si en las facultades del esposo o la esposa esa deuda, digamos que era pertinente, si se había acordado entre la pareja o no la adquisición de esa deuda, o también si los benefició a ambos o no, porque digamos que a veces no se realizan esos acuerdos para la adquisición de pasivos, porque pues uno está en su día a día y no se va a poner a preguntar cada vez que quiera comerse una hamburguesa y no sean el monto ordinario de un almuerzo. Mi amor, ¿me das permiso para comerme la hamburguesa? Porque es que hoy tengo ganas de hamburguesa y no de corrientazo. O sea, nosotros no podríamos estar todo el tiempo, si lo vemos así, pidiendo autorización para cada acto que va a realizar el compañero o compañera permanente del esposo o la esposa. Es al final, nuevamente les reitero, donde nosotros miramos esas deudas y esas cargas, si son deudas o cargas que debía asumir la sociedad o no. Si no debería asumirla en la sociedad, pues allí aplica todo el fenómeno de las recompensas.
Si son cargas que solo le corresponderían a un socio y el socio las pagó durante la vigencia de la sociedad, pues yo estoy obligado a devolverle a la sociedad ese dinero porque es una carga que solo me correspondería a mí. Y si se pagó con dinero social, pues la sociedad se empobrece. Yo me enriquezco en el caso de que tenga que ser asumida por la sociedad.